Buenas tardes, jóvenes. En esta tarde vamos a comenzar con nuestras clases de laboratorio. Vamos a empezar con nuestra primera práctica que se llama propiedades de la materia. El objetivo de esta práctica es observar algunas propiedades de la materia, distinguiendo cuáles de ellas son generales y específicas en sustancias de uso común en el hogar. Sabemos que todo lo que nosotros somos, todo lo que hay a nuestro alrededor es materia. Y la materia está formada de propiedades generales y propiedades específicas. Dentro de las propiedades generales sabemos que son las que se presentan frecuentemente en la materia. Y estas pueden ser volumen, masa, peso, porosidad, sensibilidad. Estas propiedades generales las presenta toda la materia. Todos tenemos una masa, todo lo que nosotros tenemos ocupa un volumen y todas esas son propiedades generales. Dentro de nuestras propiedades específicas son las que son únicas de la materia. ¿Como cuáles? Podemos mencionar como el agua. El agua tiene un punto de ebullición, el cual es alcanzado a los 96 grados más o menos, cuando el agua empieza a ebullir. Y no es lo mismo que el agua llegue a ese punto de ebullición que si lo hiciéramos, por ejemplo, con alcohol. Este tiene un punto de ebullición diferente al del agua. Esas serían algunas de las propiedades específicas de la materia. Dentro de la práctica que nosotros vamos a manejar, ustedes se van a encargar de investigar qué otro tipo de propiedades hay, tanto generales como específicas, que se manejan en la materia. Dentro de las propiedades específicas, contamos con las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son las que presenta la materia, como son los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Y las propiedades químicas son aquellas de las que están formadas las sustancias, como puede ser, volvemos al ejemplo del agua, como está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si nosotros separamos estas dos moléculas, vemos que separadas ya no son agua, pero juntas vuelven a ser agua. Reaccionan y ya es otro producto, el agua. Estas son las propiedades químicas del agua. Para esta práctica, jóvenes, vamos a necesitar sustancias que ustedes tienen en casita, que usamos comúnmente en la cocina las que somos mamás. Y para eso vamos a utilizar vasitos del número 0, que son estos, o son los que se utilizan para pruebas de bebidas. Podemos utilizar también frascos Gerber, podemos utilizar tapas de garrafón o taparroscas de bebidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a tomar nuestros vasitos o nuestras tapitas o taparroscas y vamos a formar hileras de 11 vasitos. Van a ser 3 hileras, ¿sí? Vamos a ponerles a un lado un papelito donde diga estado físico, estado sólido, color, textura, brillo y solubilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nos está mostrando nuestra tabla de trabajo. Las sustancias van a ser las siguientes: hierro. Y ustedes dirán, ¿de dónde vamos a sacar el hierro? Bueno, el hierro o fierro lo podemos encontrar en algo metálico que tengamos en casita, como un clavo, ¿sí? La siguiente sustancia, azúcar, es la que comúnmente usamos en casa para endulzar el café. Talco, puede ser de bebé, con aroma, sin aroma, del que sea. Arena de la que hay en el jardín o de la construcción, es la que podamos obtener, ¿sí?
Aluminio, bueno, este es el papel aluminio que utilizamos en casa para tapar algunos alimentos. Sal o cloruro de sodio, como comúnmente se le conoce, y creo que es uno de los elementos más conocidos. Café soluble, que es el conocido también como Nescafé. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio, que es este bicarbonato de sodio, también todos lo conocen. Vamos a utilizar también harina y vamos a utilizar cascarón de huevo, ¿ok? Bueno, vamos entonces a poner nuestras columnas. Yo les mencioné 3 columnas, pero sí, no recordando que no estamos trabajando directamente en el laboratorio, ustedes lo van a hacer en casita. Bueno, vamos a dejarlo en una sola columna. ¿Por qué? Porque en el paso de propiedades químicas de la materia, que vamos a ver oxidación y reducción de las sustancias, esas las vamos a hacer aquí en el laboratorio para que no corran ustedes ningún peligro en casa. La parte de solubilidad que ustedes van a hacer, que es otra propiedad química, que ustedes sí pueden hacer en casa, la van a realizar allá, ya que no vamos a correr riesgo al mezclar las sustancias con agua común y corriente que podemos obtener de la llave. ¿Quedó claro, chicos, qué es lo que vamos a trabajar? Hasta aquí vamos a empezar a preparar nuestro material. A ver, chicos, una vez que ya tenemos llenos nuestros vasitos con las sustancias que vamos a utilizar, ustedes van a tener esta tablita y el procedimiento que vamos a llevar a cabo. En la tablita, que es la que vamos a llenar como resultado de nuestra práctica, vamos a poner lo siguiente. Ustedes verán que en la columna número 1 me dice estado físico. Yo voy a observar todas las sustancias que tengo en mis vasitos y voy a determinar qué estado físico presentan. ¿Qué sabemos que es estado físico? Bueno, los estados de agregación de la materia que corresponden a sólido, líquido o gaseoso. Si yo veo que este es fierro, bueno, por simple deducción sé que es sólido. Entonces, bueno, voy a poner en la columna qué estado físico presenta. Voy a poner en hierro sólido. Si ustedes observan en todas las pequeñas muestras que nosotros tenemos acá, las que estamos manejando presentan el mismo estado de agregación, que es sólido, ¿sí? Siguiendo con nuestra tabla de resultados, nos vamos a la columna número 2 y vamos a ver qué dice color. Vamos a observar qué color presenta cada una de las sustancias que estamos manejando y vamos a colocar nuestro resultado en la columna. Si veo que el azúcar es color ámbar o medio amarillito, cremita, bueno, voy a poner qué color presenta. Si el Nescafé o el café soluble es café oscuro, bueno, voy a colocar el color al que corresponde cada una de las muestras. Olor. En el olor vamos a percibir, únicamente cuando están secas nuestras sustancias, vamos a poder acercarlas un poco a nuestra nariz y determinar qué olor presentan. Si no sabemos determinarlo, porque por ejemplo, la sal pues no huele a nada, bueno, pues ahí le voy a poner que no tiene olor o que es inolora, ¿sí? Pero bueno, el talco, pues que huele compré un talco, tengo un talco que huele a rosas, pues le voy a poner talco que huele a rosas, o voy a poner olor a rosas. El olor al fierro o al hierro, el metal tiene un olor característico metálico, pues vamos a ponerle que es característico al metal. Eso va a ser en cuanto a olor. Texturas. Bueno, nos vamos a ir y como son sustancias que tenemos en casita, podemos sentir qué textura tienen. Si es grumosa, si es lisa, si es granular o granulosa, si es sólida, por ejemplo, lisa o rugosa. Aquí ya le hicimos una bolita, entonces ya la hicimos
rugosa, ¿sí? Y así vamos a determinar la textura del material. Brillo u opacidad en la materia. Si esta presenta algún brillo, si ustedes observan y acercan un poquito la sal a la luz, van a ver que los granitos de sal tienen cierto reflejo a la luz y eso va a hacer que la sal brille un poquito. Y no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el bicarbonato, que se ve, aunque se ve blanco igual, pero se ve más opaco, ¿sí? O con el harina, ustedes pueden ver, es opaca completamente. Así es como vamos a determinar el brillo o la opacidad de nuestro material. Hasta aquí es como vamos a trabajar la parte física o propiedades específicas de la materia. Bueno, ok chicos, entonces vamos, ya vimos las primeras 6 columnas que vamos a llenar de nuestra tablita de resultados. Vamos ahora con nuestra columna número 7, que es la columna de oxidación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta columna? En esta columna vamos a ver si los materiales que nosotros tenemos van a oxidarse con la acción del peróxido de hidrógeno o comúnmente conocida como agua oxigenada, que también tenemos en casita. Nada más que esto únicamente lo vamos a hacer aquí en el laboratorio. Recuerden que ustedes únicamente van a llegar a hacer hasta la columna 6, donde van a ver si las muestras que ustedes tienen en sus vasitos o en sus tapitas se van a disolver con agua o no. La columna 7 y 8 las vamos a realizar nosotros aquí en el laboratorio para que ustedes no corran ningún riesgo. Entonces empezamos con la oxidación. La oxidación va a ser que nuestros elementos en determinado momento reaccionen con el peróxido de hidrógeno, y esto lo vamos a observar con una pequeña efervescencia que va a haber en las muestras que nosotros tenemos. Si no hay efervescencia o burbujeo, esto nos indica que no va a haber oxidación en este elemento que nosotros tenemos. Y vamos a empezar. Vamos a agregarles algunas gotitas de agua oxigenada y vamos a ir observando qué es lo que sucede. Lo vamos a dejar actuar un momento y observamos. ¿Pasará algo, chicos? El fierro con el agua oxigenada. Vamos a dejarlo que reaccione y vamos a seguir agregando lo demás a nuestras demás sustancias. Agregamos el azúcar y observamos qué sucede. ¿Hay efervescencia? No, ¿verdad? Únicamente hay una pequeña disolución. Ustedes ven como que el azúcar empieza a disolverse un poquito con el agua oxigenada, pero hasta ahí. No hay ninguna efervescencia. La efervescencia la vamos a diferenciar de estas burbujas grandes porque son muchísimas burbujas muy pequeñas. ¿Sí? Seguimos con el talco. Y le agregamos al talco el agua oxigenada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hay efervescencia? ¿Hay formación de burbujitas? No, ¿verdad? Vamos a ir determinando y ustedes van a ir anotando en su columna si hay oxidación o no. Vamos a agregarle a la arena el agua oxigenada y vamos a ver qué sucede. ¿Hay efervescencia? Un poco, si ustedes pueden diferenciar en la orilla del agua, cómo se forma esa pequeña línea blanca de burbujitas. A esto le llamamos efervescencia u oxidación. Y podemos poner que hay un poco de oxidación. No es lo mismo la arena que, por ejemplo, el harina, que únicamente se mezcló, ¿sí? O el azúcar, que únicamente vamos viendo cómo esta se está disolviendo
con el agua oxigenada. Vamos ahora con el aluminio y vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Hay oxidación? Vamos a ir observando si este se oxida. ¿Sale? Si no, también tenemos que dejarla que reaccione un poquito de tiempo, no vamos a ver en todas una reacción inmediata, ¿sí? Después del aluminio nos vamos con la sal. ¿Hay efervescencia? Un poco, ¿verdad? Ya observaron cómo en la línea del agua se forma esa pequeña línea blanca de burbujitas. Si nosotros movemos, van a ver cómo se van formando las burbujitas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si hay oxidación. Claro que hay oxidación, ¿sale? Vamos a ir anotando. En el aluminio hay oxidación. No presenta hasta ahorita ninguna efervescencia, ¿sí? Entonces vamos a ir dejándolo y al final ya vamos a ir viendo si terminamos de agregar las sustancias y si hay o no oxidación. En el café puede presentar, hay un poco, ¿ya vieron? Cómo si se va formando una línea de burbujas muy pequeñas, aparte de las burbujas grandes que se formaron, pero es muy pequeña la efervescencia. Luego del café seguimos con el bicarbonato y ustedes van a ver qué sucede. ¿Hay efervescencia? Mezclamos un poquito y hay una coloración. Vamos a dejar que reaccione un poco y vamos a seguir. Y después volvemos a observar todos nuestros tubos. Seguimos ahora con harina. ¿Qué es lo que pasa con el harina? ¿Hay efervescencia? No, ¿verdad? Una poquita, pero no sabemos si realmente es efervescencia. Ustedes pueden observar, pero no, es la mezcla de la harina con el agua, ¿sale? Y nos vamos con el último, que es el cascarón. Vamos a agregarle el agua y vamos a ver qué sucede. ¿Hay efervescencia? Una poquita, ¿verdad? Una poquita de efervescencia. Vamos a dejarlo un poquito más y vamos a ver qué pasa. Vamos a repasar nuevamente entonces nuestros tubos. ¿Qué pasó con el hierro? Ustedes vieron ya se está formando un poco de burbujeo. Si se puede observar, eso me dice que sí hay un poco de oxidación en este elemento, ¿sí? El azúcar definitivamente no, únicamente se disolvió un poco del azúcar en el agua y hasta ahí quedó. Seguimos con el talco, nada, únicamente se mezcló y no hubo ninguna efervescencia ni nada, ¿sale? Seguimos, el siguiente tubo es con arena. Si hay efervescencia, ya vimos, esta sí se oxidó. Y vamos a poner entonces en nuestra columna si hay oxidación. Con el aluminio no hubo oxidación, podemos observar que no, ninguna producción de burbuja ni nada. Seguimos después del aluminio con la sal. Si hay un poco de oxidación, ustedes pueden observar cómo se quedan la espumita o las burbujitas en el tubo. Si hay efervescencia, entonces si hay producción de oxígeno. Nos vamos con el café, también presenta un poco de oxidación. Ustedes pueden ver en las orillas de las burbujas grandes que se llegaron a formar cómo hay esa pequeña efervescencia. Después del café seguimos con el bicarbonato de sodio y vemos que no presenta oxidación. ¿Ustedes por qué creen que no presenta oxidación? ¿Sale? Vamos a poner eso en nuestras conclusiones.
Y esta es el harina. ¿Hay efervescencia? No, ¿verdad? Es la mezcla del agua con los granulitos de el harina. Y nos vamos con el último, que es el cascarón. Hay efervescencia, un poquito, si ustedes ven cuando lo agito, la pequeña producción de burbujitas muy pequeñas, eso quiere decir que hubo un poquito de efervescencia. ¿Sale? Y hasta aquí terminamos con nuestra columna número 7, que es la oxidación. Ahora nos vamos a la columna número 8, que es reactividad ante los ácidos. Vamos a voltear nuestra gradilla y recordamos que son las mismas sustancias, nada más que vamos en orden invertido. Empezamos con el clavo, el azúcar, el talco y así sucesivamente. Vamos a agregar aquí ácido muriático y vamos a observar qué es lo que sucede. Ponemos un poquito en el vaso de precipitados y vamos a agregar con una pipeta. Agregamos al primer elemento, que es el clavo, y vamos a observar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a saber que hay una reacción a los ácidos? De igual manera, con la columna 7 va a haber una efervescencia y en algunos producción de gas. ¿Sale? Entonces vamos a ir observando. Seguimos con el azúcar y vamos a ver qué es lo que pasa. Únicamente se está mezclando con el ácido, no hay ninguna otra reacción. Luego vamos con talco. ¿Ya vieron ustedes cómo si hay una efervescencia? Esto me indica que sí hay una reactividad ante los ácidos. Si ustedes pudieran tocarlo, este tubo tuvo una elevación de la temperatura y la sustancia está caliente. Hay una reacción ante los ácidos. Seguimos con arena y veamos qué sucede. De igual manera, hay una efervescencia, lo que me indica una reacción ante los ácidos, ¿sí? Vamos con el aluminio. Vamos a agregar un poquito del ácido y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Hay efervescencia? Sí hay efervescencia, ¿verdad? Y ya vimos que hasta una pequeña producción de CO2, y vamos a cambiar el aluminio a otro elemento. ¿Ya vieron cómo se da la efervescencia? Y si nosotros podemos sentir de igual manera que el anterior, hubo una elevación en la temperatura. Después del aluminio seguimos con la sal y vamos a ver que no hay ninguna reacción, ¿sí? Únicamente se disuelve un poco con el ácido. Vamos con el café y vemos que no, tampoco hay ninguna efervescencia. Esto me indica que no hay ninguna reacción a los ácidos. Vamos ahora con el bicarbonato y vamos a ver qué es lo que sucede. Veamos qué es lo que sucede. Hay una efervescencia. Vamos a agregar un poquitín más de ácido para que podamos observar bien qué es lo que sucede. Ya vieron que hasta una producción también de gas. A diferencia de los otros, no elevó su temperatura. Por el contrario, bajó mucho su temperatura. Si pudieran ustedes sentir el tubo, está muy frío en la parte donde se formó la efervescencia, ¿sí?
Después del bicarbonato seguimos con harina y vamos a ver qué es lo que sucede. Mezclamos y no hay nada, ¿sale? Únicamente se está disolviendo el ácido en el harina. No hay ni formación de burbujitas ni nada. Y nos vamos con el último, que es el cascarón. Vamos a observar qué es lo que pasa. Y vemos cómo este ácido hace reaccionar al cascarón. Y esto me indica que sí hay una reactividad al ácido, puesto que ya está reaccionando el cascarón con el ácido y está produciendo otro elemento, ¿sí? Ahora, ya terminamos nuestra columna 7 y nuestra columna 8. Ustedes en casita acuérdense que tienen que hacer la columna 6. Vamos a vaciar todos los resultados en nuestra tabla y posteriormente ustedes van a hacernos favor de contestar un pequeño cuestionario que viene anexo a nuestra práctica. Y ya que lo tengan contestado con todos los resultados de lo que vimos y de lo que hicimos, nos los van a enviar al correo para que nosotros podamos revisar si es que les dieron los resultados que debieron darles o no, y vamos entonces a sacar una conclusión de qué fue lo que pasó. Hasta acá, chicos, terminamos con nuestra práctica. Nos vemos la próxima y espero que les haya gustado.